Lo primero es que la Corte Interamericana, cuando determina la responsabilidad, lo hace al Estado mexicano y determina que es el Estado mexicano el que debe valorar los posibles cambios en nuestra norma, tanto en las leyes como en la Constitución. Entonces, una cosa que hemos venido insistiendo es que no puede el Poder Judicial asumirse como Estado mexicano, atraer el caso y resolver sin considerar a los otros poderes de la Unión. De entrada, al Ejecutivo, ¿no?, que tiene toda una estrategia en materia de seguridad, y sobre todo el Legislativo, que es a quien le toca la modificación de normas, en el caso de las leyes y sobre todo en el caso de la Constitución, aún con mayor rigor, con 2/3 partes en ambas cámaras y luego la ratificación de todos los estados, ¿cierto?, de la mayoría de los estados. Entonces, ese es un elemento importante. El otro elemento que hemos venido estableciendo es: no puede la Suprema Corte declarar la nulidad de la Constitución. La Suprema Corte debe proteger la Constitución, que es nuestra norma máxima. Ellos están para proteger la Constitución. Incluso la propia Corte en anteriores ocasiones lo ha dicho. Siempre eso es lo que ha interpretado. No se puede modificar, nulificar nuestra Carta Magna, ¿no? Entonces, ese es otro de los elementos. Otro de los elementos importantes es una resolución como el caso concreto de la Corte Interamericana determinando modificar nuestra Constitución. También nos parece incorrecto. No puede un tribunal internacional determinar, exigir que cambiemos nuestra Constitución. Entonces, incluso hay normatividad que, si bien en la jerarquía normativa están a la par, cuando la Constitución se contrapone con cualquier tratado internacional, siempre tiene que prevalecer nuestra Constitución, porque es nuestra soberanía, es nuestra autodeterminación, cómo hemos decidido entre nosotros ponernos de acuerdo y establecer nuestras normas básicas. Y lo otro que hemos dicho es: no se puede tomar una decisión de esa magnitud sin valorar los impactos que puede tener en el tema de seguridad, y también sin hacerse cargo de que hay corrupción en el Poder Judicial y que es darle entrada a jueces para que, no dando la prisión preventiva justificada, pues puedan dejar a estos procesos a las personas en libertad. Entonces, hay muchos elementos, por eso hemos venido insistiendo que se valoren. Mandamos esta carta, como lo dijimos, todo el Gabinete de Seguridad, y nosotros esperamos que se pueda hacer una valoración que permita tener más elementos para tomar una decisión que puede tener un impacto importante en materia de seguridad. Y lo otro que es muy importante, no es que nosotros digamos que está bien que los procesos duren mucho tiempo. Si alguien ha denunciado la injusticia que representa que una persona tarde incluso 2 años, pero ya no decir 2, 10, 15, hasta 20 años en un proceso, hemos sido nosotros, ha sido el presidente. Es una aberración que los asuntos tarden tanto tiempo para que haya justicia. Ahí es donde deberíamos abocarnos, y debería abocarse también el Poder Judicial. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa con todos estos recursos de amparo, suspensiones? Volviendo al tema de suspensiones. Suspenden un proceso para determinar el fondo, pero se llevan 2 años, 3 años suspendidos hasta determinar el fondo. Entonces, es la enorme tardanza lo que ha venido afectando la presunción de inocencia. ¿Creemos en la presunción de inocencia? Claro. Pero el asunto es que podamos ir reduciendo estos temas y que no colapsemos un sistema que de por sí ya hoy tarda bastante. ¿Se puede decir que la Suprema Corte ha abierto la puerta al injerencismo de alguna manera, y también, por otra, pretendiendo tapar su, ¿cómo llamarle?, su ineficiencia o su incapacidad? Por eso está generando todo pues digamos, galimatías.
Pues lo que no hemos planteado es que defiendan la Constitución, que a la Corte le toca defender la Constitución y ese es el llamado, que se defienda nuestra Carta Magna y que en todo caso si debe darse una evaluación y debe haber una modificación de esa Constitución, pues le corresponde al legislativo. Lo que no se vale, ¿no?, es, por un lado, siempre se habla de la autonomía de los poderes, ¿no?, y se ha inventado esta idea de que se quiere afectar su autonomía, cuando en realidad lo que está sucediendo es que se está afectando la autonomía del legislativo, las facultades expresas de los legisladores, diputados y senadores. Entonces, la propia ley establece que en el caso de prisión preventiva oficiosa se iba a hacer una evaluación conjunta para valorar si debía haber modificaciones. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Eso, que debe haber un espacio de evaluación con toda la información que pudiesen tener todas las fiscalías de los estados, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Educación Pública, el Gabinete de Seguridad. Tiene que haber un espacio para poder evaluar los impactos y no tomar una determinación de un día a otro sin medir las consecuencias. Ese es el asunto. También, eso es importante señalar, no es un asunto exclusivamente del Gabinete de Seguridad, una preocupación del Gobierno de México. Los gobernadores se han pronunciado ya al respecto. Los secretarios de seguridad, que por cierto hoy van a tener una reunión, los fiscales de las entidades federativas, todos con la misma preocupación, porque la preocupación deriva de que, dado que la tardanza en los procesos, pues el listado es amplio de personas que tienen prisión preventiva oficiosa, como ya lo dijimos aquí, estamos hablando de cerca de 68,000 personas, que de cambiar este criterio, de nulificarse el artículo, van a pedir de inmediato el cambio de medida cautelar. Entonces, imagínense ustedes el Estado de México con más de 20,000 casos, donde de repente va a llegar a los juzgados y se le exigirá a todas las fiscalías que lleven a cabo las audiencias para el cambio de medida cautelar. Por eso el riesgo de que muchos de ellos, pues finalmente se determine su libertad. ¿Es todos los gobernadores? Por ahora, más de 23 gobernadores sacaron un desplegado, pero hay una preocupación de todas las fiscalías y prácticamente de todos los gobernadores en este sentido, porque saben y conocen pues que por supuesto puede ser problemático para la gobernabilidad y para la seguridad de sus entidades federativas. Entonces, el llamado es a la prudencia, es no tomar una determinación de esa magnitud sin considerar que todos tenemos responsabilidad para que no exista impunidad en este país. No es un asunto del Ejecutivo, no es nada más de las fiscalías, es también de los juzgadores, que tienen que contemplar que para hacer justicia hay que considerarlo todo en un contexto y tomar las mejores decisiones para que haya paz y seguridad para todas y todos.